Soy Eva Naturae y ante todo quiero decirte bienvenido de nuevo a bordo. El viaje hacia tu bienestar empezó ya hace 3 semanas, calentando los motores de tu nave para que puedas llegar hacia donde desees. Me alegro muchísimo de que hoy estés aquí de nuevo como acompañante. ¿Cómo te ha ido esta última semana? ¿Cómo te han ido tus cambios? ¿Cómo te sientes? ¿Estás motivado? Deseo de corazón que el llevar un estilo de vida sano se convierta también en tu pasión. ¿Y las metas que te pusiste? Espero que poco a poco puedas ir cumpliéndolas. ¿Estás motivado para continuar tu viaje? Tras los vídeos de presentación, si no has visto la primera sesión, la segunda y la tercera, tienes los links también aquí abajo en la descripción. No veas esta sesión hasta que hayas visto la primera, la segunda y la tercera. Encendemos motores y 3, 2, 1, ¡despegamos! Para comenzar vamos a hacerlo con un ejercicio de concentración que te va a ayudar a estar completamente presente y atento en esta sesión. Te invito a que respires hondo y cierres los ojos. Abre tu corazón y di a ti mismo: deseo encontrarme bien, deseo sentir paz, deseo verme radiante, deseo ser feliz. Visualiza ahora cómo deseas verte en un cierto tiempo. Dite a ti mismo: me siento bien, siento paz, me veo radiante, me siento feliz. Antes de continuar, me gustaría felicitarte por este paso que has dado y por querer haber emprendido este viaje conmigo. Puedes abrir los ojos. En la última sesión, en la tercera, vimos la importancia de la talla del abdomen, los tipos de cuerpo, el vivir sin dolor ni inflamación, los antioxidantes y omega 3, la dieta inflamatoria, cómo preparar un smoothie saludable. Hablamos del estrés, de un buen descanso, de más movimiento es igual a menos inflamación, de perder peso versus hambre insaciable, de las ansias de comida, de la adicción, de la fuerza de voluntad versus tentación, de mis superalimentos, del Hakuna Matata y el servicio a los demás. En esta cuarta sesión vamos a tratar los siguientes temas. ¿Cuántas veces debes de comer al día? El ayuno intermitente, la obesidad y el sobrepeso en niños, el cerebro de un niño, 15 consejos para que un niño coma sano, el cáncer, cómo crear un plato saludable, cómo tunear tus recetas, los tóxicos en el hogar, en productos de cuidado personal y en cosmética, el poner una sonrisa a la vida, la comida real, el mantener fuerte el sistema inmunológico, la meditación, siéntete libre y los grados de motivación. Comer 3 o 5 veces. Hacer ayuno intermitente. Hay muchas teorías de cuántas veces debemos de comer. Si hacemos las 3 comidas principales o si hacemos 5, añadiendo a las comidas principales un tentempié a media mañana y una merienda. Personalmente considero que si comes algo pequeño y saludable entre el desayuno y el almuerzo y entre el almuerzo y la cena, no llegarás con tanta hambre a las comidas principales. Además, el metabolismo tiene que trabajar más y se acelera. Cuando comes de forma saludable, no tienes constantes picos de insulina. Lo importante es que no picotees además entre medias y dejes a tu estómago descansar. Importante es que si estás embarazada, tienes diabetes, problemas renales, hepáticos, de tiroides o trastornos alimenticios u otros, debes siempre recibir la recomendación de tu médico. Un tentempié a media mañana podría ser fruta o un puñadito de frutos secos. En la merienda puedes tomar un yogur, una fruta o puedes también prepararte un smoothie de fruta ligerito. Con los frutos secos y yogur estás tomando además proteínas y no solamente hidratos de carbono. Recuerda la importancia de las proteínas. Se tiende a tomar demasiados hidratos de carbono y las proteínas son muy importantes para tu organismo, como ya vimos. Algo que me gustaría recordarte es que si haces un desayuno completo, con sus carbohidratos complejos, no tendrás tanta hambre a media mañana y algo pequeño te ayudará a llegar al almuerzo. Además, no debes de olvidar beber siempre mucho líquido, mucha agua, infusiones sin azúcar. Ahora se está escuchando mucho hablar del ayuno intermitente y de los beneficios que aportan a tu organismo. Consiste en comer durante determinadas horas del día y las otras horas no comer, tan solo beber líquido, agua, infusiones. Hay diferentes formas de este ayuno, pero te voy a nombrar algunos. Hay ayunos de 12-12, comes durante 12 horas y las otras 12 te privas de comer.
de 14-10, comes durante 10 horas y durante 14 horas no comes. Ayunos de 16-8, comes durante 8 horas y no comes durante 16, o incluso ayunos de 24 horas un día a la semana. Las tres primeras variantes tratan de que durante las horas de comida que consumas todos los nutrientes que tu cuerpo necesita durante un día. Por eso es importante que en esas horas hagas diferentes comidas bien proporcionadas nutricionalmente. Si comes durante 8 horas, en esas horas tienes que consumir las proteínas necesarias, vitaminas, minerales, grasas sanas e hidratos de carbono complejos que necesitas al día. No se trata de consumir menos calorías, sino las mismas que tu cuerpo necesita durante menos horas. Si te paras a pensar, muchas personas realizan el ayuno 12-12 sin que lo sepan. Los niños lo realizan sin que seamos conscientes. Es muy fácil. Si un niño duerme durante 12 horas, está claro que ha hecho un ayuno de 12 horas. Ahora tiene nombre, pero mi familia y yo hemos practicado entonces este ayuno desde siempre. Llevamos un horario de países más nórdicos y siempre hemos cenado muy temprano en relación al país donde vivimos. Es nuestro hábito de vida familiar. Además, siempre se ha recomendado el cenar tempranito para poder completar la digestión antes de ir a dormir. Se habla de los beneficios de no comer durante 12 horas, que son los niveles de glucemia de tu cuerpo bajan y este obtiene la energía que necesita de los depósitos de la grasa, lo que conlleva al control de peso y la prevención de la diabetes tipo 2. Además, ayuda a disminuir los triglicéridos y los problemas cardiovasculares. Es bueno para reducir inflamaciones, ayuda en el envejecimiento del organismo, limita el crecimiento de células anticancerígenas y el cuerpo puede eliminar mejor las toxinas. Como te he comentado, yo no lo llamo ayuno intermitente el de 12 horas, el de 12-12. En muchos países nórdicos es su forma de vida. De hecho, no te saltas ninguna comida, consiste en cenar temprano. Tan solo en esto, cenar temprano. ¿No habíamos escuchado siempre, como he mencionado ya, que debemos cenar temprano? Antes no se le llamaba así, como ayuno intermitente. Consiste solo en esto, cenar tempranito y ya está. Si cenas a las 8, desayunas a las 8. Si cenas a las 9, desayunas a las 9. Pero está claro que esto es más o menos, dependiendo de la hora que te levantes. Tampoco hay que estar mirando el reloj. Nosotros en casa a las 8 más o menos pues estamos cenando, terminando de cenar y desayunamos pues sobre las 7, 7 y media. Cada persona puede adecuar los horarios como mejor le venga. Si se hace ayuno intermitente constantemente de más horas, hay que consultar al médico. Hoy día hay muchas modas, muchas fuentes de información y con la salud no se puede jugar, ni estar poniéndola a prueba. Y mucho más si tienes ya algunos problemas de salud. Siempre, 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 y no me cansaré de decirlo, tienes que consultar a tu médico. Ahora me gustaría hablar de un tema que me preocupa muchísimo, los niños. El ritmo de vida que se lleva hoy día y la industria alimentaria está haciendo que no solo los adultos se alimenten mal, sino los niños. Ya desde muy pequeños dejan de tener el paladar habituado a la comida de verdad. Las comidas prepocinadas y rápidas, los preparados alimenticios, los potenciadores del sabor y la excesiva incorporación de azúcar hacen que el verdadero sabor de los alimentos quede totalmente enmascarado. Los niños ya desde una edad muy temprana empiezan a rechazar la comida real y demandan alimentos más y más azucarados, más grasientos y más precocinados. El sobrepeso en niños va en aumento y esto es también una considerable pandemia. En 2016, el sobrepeso y la obesidad infantil sumaba una cifra de 41 millones. Respecto a los niños entre 5 y 19 años, esta cifra subía a 340 millones en el mundo. Esta cifra es totalmente alarmante y no hablamos de un problema estético, es un problema de salud. Cada vez hay más niños con diabetes, enfermedades cardiovasculares, trombos, cáncer, etc. El Dr. William Sears, con quien me formé como Health Coach, llama al sobrepeso el trastorno por déficit nutricional. Un niño intranquilo con comportamiento a veces inadecuado y déficit de atención, además de dificultad en el aprendizaje, no siempre tiene por qué padecer TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto es algo que un especialista tiene siempre que diagnosticar. Muchos casos son consecuencia de una alimentación no adecuada y desequilibrada. Para una buena salud y un buen equilibrio bioquímico, tanto el cuerpo como la mente de un niño necesita estar en equilibrio. La comida juega aquí un papel muy importante. Los niños necesitan tener una dieta correcta y equilibrada, formada por vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos complejos y grasas sanas. Por encima de todos los órganos es
el cerebro el que se ve más afectado respecto a la alimentación. El cerebro de un niño crece muy rápido, triplica su volumen a la edad de 2 años y adquiere el 90% de su tamaño a la edad de 5 años. El cerebro necesita un lento y constante aporte de energía a través de carbohidratos complejos. Para el cerebro, estos son la principal fuente de energía. El 50% de esta energía, la energía de un niño, la utiliza para su crecimiento, para el cerebro. Para ello, de nuevo, la importancia de los hidratos de carbonos complejos, que son los que nos proporcionan energía por más tiempo. Cuando hay demasiada insulina, debido al alto consumo de azúcares, de harinas refinadas, las células utilizan el exceso de energía demasiado rápido y hacen bloquear el cerebro. Si este se ha quedado sin energía y como consecuencia los niños están más intranquilos, también están con un estado de ánimo más negativo y hace que el aprendizaje les sea más difícil. Las constantes subidas y bajadas de azúcar en la sangre no hacen nada bueno en el cerebro del niño. No a todos los niños le afecta igual, eso también es verdad. A algunos esa bajada de energía tan rápida tras un chute de energía tras el consumo de azúcares los pone muy intranquilos. Es un estrés interior que se contrarresta de nuevo con la ingesta de nuevos azúcares, por lo que se genera un círculo vicioso. Como hemos aprendido, el azúcar es una droga que crea adicción. Mientras más se consuma, más se querrá. Ya vemos la importancia de un buen desayuno, pues en el caso de los niños es incluso aún más importante. Ellos necesitan proteínas e hidratos de carbono complejos para echar bien la mañana y rendir en el colegio. El tentempié de las mañanas es también muy importante para recuperar energías. Siguiendo con el cerebro de un niño, este está formado en un 60% por grasas. De ahí la importancia también del consumo de grasas sanas. Como ya vimos, para que el cerebro crezca bien y sano, se necesitan las grasas sanas. Las grasas más sanas para el cerebro de un niño son los omega 3, sobre todo los presentes en el pescado. Los niños deben de comer más pescado azul, que como ya vimos, mientras más pequeñitos, mejor y más sanos. Cuando hablamos de los aditivos perjudiciales, también comenté que en el caso de los niños hay que estar aún más atentos. Proporcionalmente, para ellos supondrá más cantidad si los consumen. Los aditivos tóxicos se almacenan sobre todo en los tejidos grasos y el cerebro está en mayor proporción formado por tejidos grasos. De ahí la importancia de evitar aditivos tóxicos para que no se almacenen en sus cerebros. Te voy a dar 15 consejos para que tu niño coma mejor y más sano. Revisa que su dieta sea equilibrada. Una dieta sana conlleva hidratos de carbono complejos, vitaminas, minerales, proteínas y grasas sanas. Redúcele el consumo de azúcar poco a poco. Sustituye los zumitos industriales, refrescos y batidos por zumos naturales, batidos caseros sin azúcar o simplemente agua. No compres bollería industrial, contiene mucha grasa mala y demasiado azúcar, además de conservantes y aditivos. Un yogur es siempre mejor que cualquier otro postre lácteo, como pueden ser natillas, flanes, también por los probióticos. El mejor es el yogur natural, puedes endulzarlo con fruta o algún endulzante sano. Cámbiale el pan blanco por pan integral, las pastas, el arroz, mejor integrales. Busca cereales del desayuno que no contengan azúcares añadidos, ya vimos ¿cómo tenemos que buscar esos cereales? La avena o cereales de espelta son una buena opción. Recuerda la importancia de un desayuno completo. Una rica merienda podría ser una brocheta de fruta, una ensalada de frutas, un batido de frutas, un yogur natural o un helado hecho a base solamente de fruta triturada y congelada y yogur natural congelado. Para el tentempié del colegio, puede llevar fruta fresca, frutos secos, un bocadillito de pan integral o yogur natural con fruta. Ve introduciéndole poco a poco más verduras y ensaladas. No le premies con chuches. Estas deberían estar limitadas a su consumo en ocasiones especiales, como en fiestas. Algo dulce para tomar al día podría ser una onza de chocolate. Ve aumentando poco a poco el porcentaje de cacao hasta que se vaya formando de nuevo su paladar y le guste incluso el de 85%. Deja que los niños ayuden a preparar las comidas, las ensaladas y los batidos. Cuando ellos mismos colaboran, estarán más prestos a probar y comer lo que ellos mismos han elaborado. Limita el consumo de precocinados, reduce la ingesta de carne y ofrece más pescado, sobre todo azul. Opta por carne más magras y menos rojas. Y ante todo, somos los mayores los que tenemos que dar ejemplo. No podemos pedir a un niño que coma verduritas y frutas si no nos ve comiéndolas. Como he comentado varias veces,
en mi blog y en vídeo, empecé a interesarme en cambiar mi estilo de vida y evitar enfermedades a través de la doctora Odile Fernández cuando la conocí a través de uno de sus libros. Gracias a ello es cuando decidí formarme como health coach. Ella, sobreviviente de un cáncer en fase avanzada, además de ser médico, explica muy bien en sus libros cómo seguir una dieta anticáncer. Si estás interesado en este tema, te recomiendo que leas sus libros, Mis recetas anticáncer o cualquier otro de ella. En mi blog tengo también un post en el que hablo de cómo seguir una dieta anticáncer y los factores de riesgo del cáncer. Te invito a que leas este post en evanaturay.com. Ahora vamos a repasar cómo puedes planear y preparar tus comidas principales. Quizás al principio te cueste un poco más, pero con el tiempo verás que te será más fácil. Cuando vayas a planear lo que vas a comer como comida principal, elige vegetales que vas a consumir y cómo se los vas a consumir. Si crudos, en ensalada, al vapor, salteados. Es importante que no siempre comas los mismos. Recuerda que cada color tiene sus propios nutrientes. Haz que tu plato sea colorido, como el arco iris, y come diferentes colores cada vez. Recuerda que debes suponer un 50% de tu plato aproximadamente. Puedes añadir a tu ensalada incluso fruta, que está riquísima. Elige tu fuente de proteína, si vas a comer carne, pescado, huevo, proteína vegetal como la soja. Recuerda que las legumbres te aportan aproximadamente un 25% aproximadamente de su peso en proteínas. ¿Cómo vas a prepararlo? ¿A la plancha? ¿Al horno? Los hidratos de carbono saludables. Si vas a comer arroz integral, pasta integral, las legumbres te aportan además un 50% de hidratos de carbono complejos. Si haces guisos, piensa qué contiene y qué más puedes comer para completar tu plato saludable. Si debes comer más vegetales en forma de ensalada o alguna proteína más. ¿Sabes cuál es mi postre favorito tras un plato saludable completo y proporcionado? Una onza de chocolate negro, 85% cacao. Acompaña tus platos siempre de agua y no bebidas azucaradas. Los zumos naturales puedes dejarlo para tu tentempié o para la merienda. Recuerda que siempre es mejor comer fruta fresca que licuada por las subidas de azúcar, mejores los smoothies. También los smoothies, como he dicho, es una buena opción porque mantiene toda la fibra del azúcar. A la fruta licuada se le ha privado de la fibra y hace que la glucosa suba en sangre y genere picos de insulina. Para la cena reduce la ingesta de hidratos de carbono en forma de grano. Consume mejor verduras y una buena proteína. Como ya hablamos, el reducir el consumo de carne en general es recomendado, sobre todo las rojas. Come más legumbres y semillas. Puedes también sustituir la carne por soja texturizada o tofu. En internet puedes encontrar muchas recetas. En mi página web evanaturay.com también puedes encontrar sanas y riquísimas recetas. ¿Cómo puedes tunear tus recetas preferidas? Te voy a dar algunos tips. Sustituye las harinas blancas por harinas integrales, el azúcar por las frutas secas como dátiles o azúcar de abedul, stevia, sirope de agave, azúcar de coco, las mantequillas por aguacate o aceite de oliva, el chocolate por cacao puro o chocolate negro mínimo 85% en cacao. Es cuestión de ir probando y verás cómo el resultado final te sorprenderá y te encantará, además de que estarás súper feliz de comer algo sano. En mi blog evanaturay.com también tienes algunas recetas saludables de postres sanos y saludables y cómo preparar esos postres sanos, y seguro que te darán más ideas. Como no se puede comer, o mejor dicho, es muy difícil comer el 100% saludable, estos serían porcentajes muy acertados y adecuados que puedes tener siempre en mente y en cuenta. Quizás al principio te es más fácil empezar comiendo el 80% saludable y un 20% menos saludable. Con el tiempo podrás alcanzar el comer el 90% de las veces o de lo que comas saludable y un 10% tan solo menos saludable. Tu cuerpo, tu organismo y tu salud te lo agradecerá. A diario se está en el propio hogar en contacto con tóxicos que deberíamos y podemos evitar. Hay muchos productos de limpieza muy tóxicos, tanto si los inhalas como si entran en contacto con tu piel, sin hablar del daño al medio ambiente que conlleva. Con ingredientes muy económicos y de toda la vida se pueden elaborar productos de limpieza ecológicos y saludables, además de ser desinfectantes. El vinagre blanco, el bicarbonato, el jabón natural, el de toda la vida. El bicarbonato o peróxido de hidrógeno sólido, comúnmente conocido como agua oxigenada, y el ácido cítrico. El jabón natural, mira bien que sea lo más natural posible.
y que no le hayan añadido perfumes químicos u otros. El vinagre blanco es muy buen limpiador porque crea un ambiente inhóspito para muchos microorganismos. Puedes utilizarlo para toda la casa, solo que en el mármol, por su acidez, puede dañarlo. Cuando lo mezcles, que vaya bien diluido para que el olor sea más soportable. De todas formas, en seco ya no huele. Si no soportas el olor, puedes añadir siempre aceite esencial para camuflarlo. El bicarbonato es de toda la vida, también un limpiador muy efectivo. Desodoriza, blanquea y desinfecta. Haciendo una pasta con un poco de agua ayuda a eliminar las manchas. El percarbonato tiene propiedades antisépticas. Es también un buen blanqueador y no tan agresivo como la lejía. El ácido cítrico es, entre otros, un potente desinfectante y antical. Desinfecta superficies y es súper eficaz contra el óxido. Tampoco debes de utilizar en superficies sensibles al ácido, como el mármol. En internet puedes encontrar cientos de recetas ecológicas que utilizan estos ingredientes. Te animo a que busques alguna que te guste y que te resulte fácil hacer. Mezclando agua hervida o destilada, vinagre y bicarbonato, por ejemplo, tienes un limpiador multiusos fantástico. La receta sería la siguiente. Coge una botella pulverizadora, rellena media botella con agua ya hervida y espera que temple, y la otra media botella con vinagre. Añade 1 o 2 cucharadas de bicarbonato y, si deseas, un poquito de jabón rallado. Agita bien y listo. Referente al detergente para la ropa, no nos debería sorprender que cada vez tengamos más pieles irritadas, más diagnósticos de piel atópica y alergias. Los detergentes que utilizamos para lavar nuestra ropa contienen muchos ingredientes que llevan a estas situaciones. Contienen fragancias, colorantes, conservantes, enzimas, tensioactivos no iónicos, fosfatos e ingredientes derivados del petróleo. Mi dicho es que si es fácil de realizar, no necesita mucho tiempo y da buen resultado, pues mano a la obra. Prefiero hacerlo yo. En mi página web evanaturae.com puedes encontrar también recetas para hacer jabón casero, detergente casero ecológico para lavadoras y suavizante ecológico. Son muy sencillos de hacer y te invito a que visites la página. Puedes encontrar también receta para hacer tu propio lavavajillas y así evitar tensioactivos, fosfatos, colorantes y conservantes. En internet también puedes encontrar muchas otras recetas. En mi página encuentras incluso receta para hacer tu propio desodorante con tan solo 2 ingredientes, aceite de coco y bicarbonato. Puedes añadirle, si deseas, aceite esencial. Estos ingredientes tienen propiedades antisépticas, antibacterianas y antifúngicas. Además, tu piel te lo agradecerá porque estará librándose de aluminios, ftalatos, derivados del petróleo y parabenes. Si quieres eliminar tóxicos en tu hogar, mira bien también tus botellas de plástico, tus recipientes de conservación y sartenes. Las botellas de agua mineral que se compran no se deben reutilizar. Son de plástico y contienen bisfenol A, BPA, una sustancia que interfiere en el desequilibrio hormonal. También contiene ftalatos y otras sustancias. Menos aún debemos congelar las botellas o dejarlas que les dé el sol y se calienten, ya que aún más soltarán las sustancias tóxicas al agua. Las botellas mejores para llevar contigo agua fresquita son las de cristal. Como estas son más frágiles y para nada recomendable para los niños, puedes optar por botellas de acero inoxidable. Busca siempre mejor las que tienen una aleación de 18,8, ya que es el acero de grado alimentario. Respecto a las sartenes, si necesitas renovarlas, busca mejores opciones. Busca sartenes libres de tóxicos. El titanio es una buena opción. El titanio es un metal no tóxico, muy duro e ideal como revestimiento de los utensilios en cocina. Con las ollas de cocina de acero inoxidable o porcelana deberíamos utilizar siempre cucharas de madera para remover, o silicona platino, por ejemplo, para que así no se raye el acero y no se desprendan los otros metales aleados. Por ello, las ollas en las que cocinamos deberían de ser de un buen acero inoxidable, el 18,8. El 18 significa el porcentaje de cromo que lleve, el 8 el de níquel. Respecto a los recipientes de horno, tendremos que mirar también los que utilizamos. Los de silicona también son recomendables, la mejor es la silicona platino. Referente a los recipientes donde conservamos la comida, estos deberían estar siempre exentos de BPA, de bisfenol A, sobre todo si vamos a congelarlos o a calentarlos. Los de cristal son ideales, que sirven para calentar, refrigerar o incluso congelar.
Ahora le toca el turno a los productos de cuidado personal. Muchos de ellos son un cóctel de sustancias químicas que no solamente puede causarnos alergia, sino que también presentan riesgos para nuestra salud e incluso algunas sustancias tienen efecto cancerígeno. Los tóxicos son absorbidos por nuestra piel y penetran en nuestro torrente sanguíneo. Debemos evitar los siguientes. Y mejor te dejo que los lea porque los nombres son un poco complicados de pronunciar. Cremas, pasta de dientes, tintes, colonias. Y cómo no te iba a hablar de la cosmética. Te digo lo mismo que con los productos de cuidado personal. Muchos de ellos son un cóctel de sustancias químicas que no solamente puede causarnos alergia, sino que también presentan riesgos para nuestra salud e incluso algunas sustancias tienen efecto cancerígeno. Los tóxicos son absorbidos por nuestra piel y penetran en nuestro torrente sanguíneo. El maquillaje, aquí también tienes la lista de lo que debes de evitar, también los que debes de evitar, pintura de uñas. Un niño ríe unas 400 veces al día, mientras que un adulto solo una docena de veces. La risa es muy sana para tu cuerpo al segregar las hormonas de la felicidad, endorfinas y dopaminas. Ayuda a la recuperación de tu cuerpo. Es buena para el sistema inmune, ya que la depresión hace el efecto contrario. Beneficia al corazón, debido a que eleva la circulación de la sangre. Es buena para los pulmones porque hace un buen trabajo en los músculos del diafragma. Te beneficia psicológicamente, alivia tensiones y reduce la hormona del estrés. Beneficia al que la da y al que la recibe. Así que pon una sonrisa a tu vida, ríe más, sé feliz, sonríe a la vida y la vida te sonreirá. Recuerda mantener tu sistema inmunológico fuerte. Si tu meta es la salud, tu prioridad debería ser mantener un sistema inmunológico sano, sin acumulación de sustancias que te pueden hacer enfermar y que causarán envejecimiento prematuro en tu organismo. Un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, un ejercicio regular y una actitud positiva es un seguro de vida. Nuestro interior, y con ello me refiero a esa parte de nosotros intangible, a nuestro yo, nuestra alma, nuestro espíritu, como quieras llamarlo, también necesita de cuidado. Nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestra mente y mejorar nuestro bienestar. La meditación puede ser muy beneficiosa para disminuir el estrés, las preocupaciones y las tensiones diarias. Con la meditación podemos restaurar nuestra naturaleza interior, mejorar nuestra salud, bajar los niveles de ansiedad y depresión, relajar nuestra mente, mejorar nuestro estado de ánimo, reducir la presión sanguínea, relajar la tensión muscular, mejorar las emociones, mejorar la memoria y concentración y dormir mejor. Y lo repito y repetiré siempre. La salud se ha convertido en mi hobby. Me encanta cuidar mi salud y la de los míos. Disfruto de las comidas y soy consciente de los nutrientes que como y que nutren mi organismo. Ya estás listo para que puedas hacer tú también de la salud tu hobby y sentirte libre. Libre de comer lo que quieres, lo que se te apetece. Porque lo que se te apetece es sano, bien en grande, para ti. Deseo que tú también desees llegar a mayor para disfrutar de la vida de tus seres queridos, pero llegar saludable, con fuerzas, energía y con vitalidad. Deseo que te sientas a gusto contigo mismo y libre. Estoy ya deseando escuchar de tus avances y progresos. Tómate tiempo, sé bueno contigo mismo, pasito a pasito. Lo importante es que una vez que los motores de tu nave estén encendidos, emprendas tu viaje hacia adelante, pero sin prisas, pero sin pausas, sin querer adelantar a nadie, porque esto no es una carrera. Gana el que llega a la meta, y la meta es tu libertad, tu salud, tu bienestar y el verte radiante y a gusto contigo mismo. Me gustaría que compararas estos valores con los que tuviste al principio del programa. ¿Ha habido alguna pequeña mejora? Solo han pasado unas semanas y aún es pronto para ver los resultados notables. Date tiempo y ve controlando estos resultados. Recuerda que el colesterol y el nivel de azúcar en sangre podrás comprobarlo en una analítica cuando tu médico te la prescriba. Deseo que sigas haciendo cambios en tus hábitos de vida y en tu salud y que incluso pudieses reducir tu toma de medicamentos siempre que tu médico te lo indique si tu salud mejora. Me alegrará muchísimo que me informes de tus progresos y avances.
Estas son las preguntas que te hice al principio de este programa referente a tus hábitos diarios de alimentación. Voy a hacerte las mismas preguntas. Me gustaría que también las respondieses en tu interior. Léelas. También son estas las preguntas que te hice al principio del programa respecto al ejercicio. Lo mismo, te voy a hacer las mismas preguntas. Léelas y responde en tu interior. ¿Han habido cambios en la respuesta de las anteriores preguntas y en las de estas? Te dejo que reflexiones. En esta cuarta sesión hemos tratado los siguientes temas. ¿Cuántas veces comer al día? El ayuno intermitente, la obesidad, el sobrepeso en los niños, el cerebro de un niño, 15 consejos para que un niño coma sano, el cáncer, cómo crear un plato saludable, cómo tunear las recetas. Hemos hablado de los tóxicos en el hogar, en los productos de cuidado personal y en cosmética, el poner una sonrisa a la vida. Hemos hablado de mantener el sistema inmunológico fuerte, de la comida real, de la meditación y el sentirse libre. Y vamos a hablar de los grados de motivación. Después de todo lo que has aprendido, me gustaría que reflexionaras sobre tu grado de motivación. De 1 a 10, piensa en cuáles de estas preguntas estás más motivado. Comprar comida más saludable. Preparar comida más saludable. Controlar la porción y proporción de las comidas. Comer comida con más fibra. Seguir el semáforo de los alimentos. Leer las etiquetas de los alimentos. Beber más agua. Hacer ejercicio al menos 3 veces por semana. Reducir los niveles de estrés. Ayudar a que tu familia coma mejor y tenga más actividad física. Deseo que a medida que te vayas sintiendo mejor, tu grado de motivación crezca cada vez más. Desearía que te sintieses libre de comer lo que deseas, porque lo que tu cuerpo te pide y deseas son cosas sanas, alimentos que tu cuerpo te agradecerá. Desearía que, como me ha pasado a mí, aún en ocasiones especiales, ciertos dulces son casi imposibles de comer porque me resultan demasiado azucarados y para nada me son apetecibles. Me encantaría que tuvieses antojos de postres saludables. Cuando tu cuerpo te pide cosas sanas y rechaza todo lo que te perjudica, es un sentimiento tan maravilloso de libertad. Me gustaría preguntarte ¿qué es lo más valioso que has aprendido hasta ahora? ¿Recomendarías este programa? ¿A quién se lo recomendarías? Me encantaría que me dejaras tus comentarios. Me gustaría que dijeses si hay algo en lo que este programa te ha podido ayudar. Como meta para esta semana, evita los picoteos. Elige pequeños tentempiés a media mañana y meriendas sanas. Si tienes niños, practica los 15 consejos para que coman sano. Crea tu plato saludable de forma consciente. Atrévete a tunear recetas. Evita tóxicos en tu hogar. Cuando tengas que comprar productos de cuidado personal y cosmética, opta por mejores opciones que no contengan tóxicos. Sonríe más. Mantén fuerte tu sistema inmunológico. Elige bien cuando salgas a comer fuera. Sigue activo físicamente y a diario y practica un par de veces a la semana también ejercicio de fuerza. Piensa en el ejercicio físico como un juego y tiempo de ocio y no como en una obligación. Empieza a hacer meditación. Desea poder sentirte libre. Sigue poniendo en práctica todas las metas anteriores. Y como siempre te recuerdo las metas anteriores. Tómate un día a la semana para ir al supermercado a comprar más sano. Si tienes familia, ve con ella para elegir lo que vais a cocinar. Si puedes, reserva algunas comidas para cocinar juntos, ya que conciencia de lo que llevan las comidas. Si vives con alguien, es fundamental que compartas tus nuevos conocimientos y metas con el resto de la familia. Eso te ayudará a concienciar también a los demás y será más fácil el realizar los cambios juntos, así como celebrar los avances. Si algo es bueno para ti, también es bueno para los tuyos. La verdad es que quiero darte las gracias por haberme escuchado hasta aquí. Desde hace muchísimo tiempo tenía mucha ilusión de crear este programa. Primeramente, para recopilar todos los conocimientos que he adquirido y transmitirlos a mi familia, y también para ayudar a muchas personas que, como tú, la salud es lo primero y necesitaban aprender más cómo cuidarse mejor. Deseo de corazón
que todo lo que has aprendido te sea de por vida. Lo más importante eres tú, tu salud y la de los tuyos. Deseo que te empieces a sentir radiante, porque toda persona tiene su propia belleza. Deseo que puedas sacar esa belleza también de tu interior. Deseo que tu salud pueda mejorar. Deseo que puedas prevenir enfermedades y deseo que te sientas libre, radiante y a gusto contigo mismo. No te concentres en el peso, concéntrate en tu salud. Cuando tengas que elegir qué vas a comer, si estás en casa o fuera de casa, opta por lo más saludable para tu organismo. De repente te darás cuenta que un día ya no deseas comer esa comida que tanto te gustaba cuando ibas a comer fuera, porque ahora sabes que ya no es bueno para tu organismo y querrás comer algo sano, algo que te beneficie. Y serás feliz comiendo sano, comiendo conscientemente de todo lo bueno que cada alimento te aportará y te estará aportando. Y entonces te sentirás libre de haber elegido comer lo que se te apetecía, porque lo que se te apetecía es una elección correcta y saludable para ti. Imagínate ese momento. Tarda, pero llega. Tan solo debes de concentrarte en querer cuidarte y cuidar tu salud. Me alegro ya de poder celebrar contigo todos tus avances y tus resultados, de celebrar lo bien que te sientes. Me alegrará y me reconfortará saber que al menos te he ayudado, así que te agradecería que me dejases tus comentarios con los avances, con lo que has aprendido, cómo te sientes y qué es lo que más te ha gustado. Cuídate mucho y sé feliz. Hasta siempre, Eva Naturay, tu Health Coach. Y por último puedes encontrar toda la bibliografía que he utilizado para este programa.